Saludos estudiantes, le habla el profesor Nelio Torres. Ahora vamos a explicar el video utilizando el Structure Chart y el Pack para crear el pseudocódigo. Primero pues vamos a definir lo que es el pseudocódigo, ¿verdad? El pseudocódigo se utiliza para representar en forma de texto los pasos que resuelve una problemática. Es como una especie de lenguaje porque tiene unas reglas y tiene unas palabras clave, ¿verdad? Que tienen unas funciones en particular, pero es un lenguaje inventado. O sea, hay varios formatos, cada profesor puede tener su propio vocabulario, ¿verdad? De palabras de su pseudocódigo. Lo importante es que este lenguaje de pseudocódigo facilita la conversión a un lenguaje que sea de programación real, a un algoritmo. O sea, obviamente el pseudocódigo va a representar un algoritmo de unos pasos, ¿verdad?, que resuelven un problema, pero al estar escrito en pseudocódigo se me debe hacer fácil pasarlos a instrucciones de computadora, de un lenguaje de computadora como Java, en lugar de escribirlo, por ejemplo, como paso a paso, como si fuera una receta de cocina, que no tiene un formato establecido que nos ayude a convertirlo en un lenguaje de programación. Es fácil de escribir, pero tiende a ser un poquito más difícil de interpretar y de entender si se compara con un flowchart. Si comparamos flowchart con pseudocódigo, en mi opinión, esto es una opinión bien personal, para mí el flowchart, verlo visualmente se me hace mucho más fácil entenderlo, captarlo, pero si yo lo escribo, se me hace un poquito más largo y tedioso hacer un flowchart que hacer un pseudocódigo. Pero interpretar, leer, entender un pseudocódigo se le puede hacer un poquito más largo, un poquito más tedioso, complicado que un flowchart. Si vemos el pack que explicamos, ¿verdad?, en los videos anteriores, ya eso pues lo sabemos que es para el problema de resolver el salario, ¿verdad?, de una persona, descontándole el income tax y el seguro social para tener el salario neto, ¿verdad? Y el Structure Chart que escogimos, que fue el de los 3 pasos básicos, que es el que mayormente se va a usar al final del curso, que es el de generalmente un módulo de pedir datos, otro de calcular sueldo y otro de mostrar resultados. Pues vamos a ver ejemplos de pseudocódigo. Fíjense que el módulo control siempre va a comenzar, en nuestro caso, con la palabra main y paréntesis, y va a terminar con en. Mientras que los submódulos, por ejemplo, ahí está pedir datos, va a terminar, tiene un print y después un get y después tiene un return. Siempre va a terminar con return. Luego está otro que dice cálculos, tiene una fórmula y dice return, y luego otro de cálculos, tiene 2 print y después con return. Fíjense que en el módulo control, en main, tiene instrucción de execute. Execute pedir datos, execute cálculos y execute mostrar resultados. Eso lo que quiere decir es que este execute de pedir datos va a ejecutar este submódulo que está aquí, que tiene 2 instrucciones. Print, que va a mostrar en pantalla este mensaje, favor entrar 2 números enteros, y get número 1 y get número 2, que se van a encargar, son instrucciones. Get es una instrucción que se va a encargar de obtener 2 valores por el teclado, el usuario los va a entrar, y el primer valor que entre cae en la variable llamada número 1 y el segundo valor que entre el usuario en la variable número 2. Luego encuentra el comando de return, vuelve a la próxima instrucción, que es esta de aquí, execute cálculos. De aquí pasa entonces al módulo de cálculo, donde lo que tiene es una fórmula que lo que dice es total es igual a número 1 más número 2. Suma los 2 números y el resultado lo guarda en total. Y return va a volver a la próxima instrucción, que es la execute mostrar resultado, que entonces sería, fíjense que aquí esto es un error mío, dice cálculos, pero aquí debería decir mostrar resultado. Y entonces haría el print line, que esto al poner 2 comillas y un espacio en blanco, lo que estoy diciendo es tírame una línea en blanco que no se vea, y luego print el mensaje, la suma de los 2 números es, y el signo de más, total, y return, y cuando encuentre este return va a la próxima, que es end, y ahí termino. Básicamente lo que está haciendo el programa, palabras sencillitas, es pedir 2 números, sumarlos y mostrar el resultado. Fíjense que aquí tenemos ejemplos de las instrucciones que vamos a utilizar. Get, ya usted sabe que es para obtener valores del teclado del usuario y los guardamos en variables. Puede tener una o más variables en una sola instrucción. Print, lo que vamos a hacer es para mostrar cosas en pantalla. Pueden ser literales, que se refieren a palabras, a frases, a string, entre comillas, variables, contenido de variables, o de constantes, o expresiones matemáticas. Cualquiera de esas la podemos poner. Y execute, que es la instrucción que ejecuta un módulo. Tenemos también estructuras de decisión, el if,
con una y con dos alternativas bien parecidas a lo que hemos visto en la programación de los robots. If la condición, si es cierto hasta esta instrucción que está aquí, o instrucciones que hayan, si es más de una, y en if. O de dos alternativas, if la condición, si es cierta hasta esto, else, si es falsa hasta esto otro. También tenemos la estructura de while, mientras la condición sea cierta, haz la instrucciones que hay aquí, y termina la de repeat until, que es repíteme estos pasos que están aquí, estas instrucciones, hasta que esta condición sea cierta. O sea que mientras sea falsa, la va a seguir repitiendo. Y el for, que lo que hace es que coge una variable, le da un valor inicial hasta un valor final, y con un incremento pues va creando un ciclo, que eso después lo vamos a ver más adelante, y va a ejecutar las instrucciones que están aquí la cantidad de veces que el ciclo de for arriba lo determine. Y el case, que lo vamos a ver al final del curso, es cuando tú coges, para evitar tener muchos if anidados, es coger una variable y verificar distintos posibles valores para esa variable. Y el else es, si no es ninguno de los valores anteriores, valor 1, valor 2, valor 3, hasta valor n, pues else vete por aquí. Entonces, paso 1, definir variables. Lo primero que tenemos que hacer es crear la lista de variables. O sea, en este caso vamos a usar un diccionario de datos, no lo vamos a hacer dentro del pseudocódigo como yo solía hacerlo anteriormente. Para eso utilizaremos la parte data y las fórmulas del pack. Necesitamos dominar los tipos de datos para poder crear esta sección del pseudocódigo. Fíjense que antes de comenzar el pseudocódigo vamos a definir las variables en un diccionario de datos para saber todas las variables que se van a utilizar en el programa. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Bueno, pues todas las variables que definimos aquí tienen que ir a ese diccionario de datos, todas las constantes, más las variables que se hayan definido como salario bruto, deducción income tax, deducción seguro social, total deducciones y salario neto. O sea, las variables que se definieron en la sección de fórmulas. Todas las demás que están aquí, si ustedes se fijan, ya existen o se habían definido previamente. O acá arriba o aquí anteriormente, como esta que dice salario bruto aquí, pues se definió en este paso. Pues ya ahí nos da una idea para poder identificar cuáles son las variables y constantes que vamos a incluir en ese diccionario de datos. Si se fijan, ahí tenemos el diccionario de datos. Generalmente uno tiende a poner las constantes al final. Y fíjense que entonces aquí está apuntando de dónde viene cada una de ellas. Casi siempre el encabezamiento es el número de secuencia, el nombre de la variable, qué tipo de dato es, qué valor tiene, eso es para las constantes, que es .058 y .063. Y una descripción breve de lo que es la variable. Ok, vean que el salario bruto está aquí. O sea, aquí estoy apuntando todas las que se definieron, más o menos dónde están. Dejando obviamente las constantes para lo último. Luego, paso 2, definir el módulo de control. Tenemos que ver el structure chart para determinar los módulos que se utilizarán. También nos va a determinar si en el módulo control hay o no hay ciclo. Vamos a ver ese módulo de control. Fíjense que tiene main, no tiene círculos aquí, por lo tanto ni aquí, por lo tanto veo que no hay nada que se repita. Y no hay módulos que tengan el diamante, ¿verdad?, que indique que se repiten en ningún lado. Por lo tanto yo sé que se van a ejecutar estos tres submódulos una sola vez cada uno de ellos. Ok, de acuerdo al structure chart anterior, el programa consta de 3 módulos y no hay repetición de ciclos. Por lo tanto, el módulo control consta únicamente de 3 instrucciones que utilizan el comando execute. Este módulo es el que invoca los submódulos. El módulo control debe quedar, por lo tanto, de la siguiente manera. Main, que es este de aquí, ves, execute, pedir datos, que va a ser este, execute, después calcular sueldo, que va a ser este, y execute, mostrar resultados, que va a ser este. Fíjense lo que mencioné anteriormente, los números de secuencia no se ponen. Simplemente es para saber el orden y el nivel en el structure chart, pero no lo hacemos en el programa ni en el pseudocódigo. En este caso, pseudocódigo. Entonces, vamos a definir los submódulos. De acuerdo al structure chart, hay 3 submódulos. Vamos a crear los encabezamientos de cada módulo, cada submódulo, y luego iremos creando las instrucciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, pues tenemos el encabezamiento pedir datos, que es el mismo que teníamos aquí, calcular sueldo y mostrar resultados. Le pongo el return a cada uno de ellos, y aquí adentro, aquí y aquí, pues ya usted sabe que van a ir las instrucciones. Vamos primero con el primer submódulo de pedir datos. En este módulo se piden los datos al usuario.
Los comandos que se utilizan para pedir datos por pantalla son print, para que muestre un mensaje y le diga al usuario qué es lo que va a entrar, y get, para guardar una o más variables, en una o más variables los datos que el usuario entre por el teclado. De acuerdo al PAC, los datos a pedir son nombre de empleado, seguro social, horas trabajadas y salario por hora. Por lo tanto, el módulo debe quedar así: pedir datos, print, favor de entrar nombre del empleado, y luego get nombre del empleado, print, favor de entrar el seguro social, y luego get seguro social, print, favor de entrar las horas trabajadas, y luego get horas trabajadas, y print, favor de entrar salario por hora, y get salario por hora, y return. Y ya cuando este módulo termine, pues ya se sabe que se pidieron los 4 datos al usuario y ya cumplió el módulo de pedir datos su función. Luego viene el módulo de calcular sueldo. En este módulo se escriben las fórmulas que se van a utilizar para poder calcular el salario neto del empleado. Para esto, utilice el cuadro de fórmulas del PAC. Lo único que usted tiene que hacer es copy-paste porque ya usted escribió las fórmulas en el PAC, tal y como van en el pseudocódigo. O sea que si usted se fija, las fórmulas del pseudocódigo, del PAC, perdón, que eran estas que estaban aquí, usted lo que hace es sombrear las copy y son estas mismas que están aquí, exactamente las mismas. Salario bruto es igual a horas trabajadas por salario por hora. Luego deduct income tax es igual a salario bruto por el descuento, para saber cuánto es el descuento de income tax, y deduct seguro social igual a salario bruto por descuento seguro social, para saber cuánto se descuenta de seguro social. Luego total deducciones es igual a deduct income tax más deduct seguro social, se están sumando ambas deducciones para tener un total, y salario neto va a ser igual al salario bruto menos el total de deducciones, que son las mismas que están aquí, y las ponemos dentro del módulo y termina en return. Luego, el demostrar resultados. En ese módulo se va a mostrar en pantalla las variables que el usuario desea ver. Según la narrativa del problema, las variables son nombre del empleado, salario bruto, total de deducciones y salario neto. Lo que hay que hacer es un copy-paste también, porque como yo les mencioné anteriormente, si usted escribía la instrucción completa con el comando de print, lo que usted tiene que hacer es copiarlo y ya lo incluye en el pseudocódigo. Si lo que usted incluyó fue únicamente las variables, pues lo que tiene que hacer es añadir el comando de print. ¿Okay? Porque recuerde que no es obligatorio hacerlo así. Pero como aquí lo hicimos así, ¿ves? Con display, nombre del empleado es más nombre del empleado, display salario bruto es salario bruto, display el total de deducciones es más total de deducciones, y display el salario neto es más salario neto. Los copié, aquí los tengo los 4 prints. Y ya está el módulo de mostrar resultados. Y si vienen a ver, aquí ya tenemos el pseudocódigo completo con el módulo control, el main con los 3 execute, el módulo de pedir datos con sus instrucciones, el de calcular sueldo con sus instrucciones y el de mostrar resultados con sus instrucciones. Y eso es todo por en esta presentación, jóvenes. Fin.